Muy buenas, esto es No hay derecho, el lugar donde hablamos obviamente de derecho. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde, ya me conocen ustedes, soy su humilde abogado de provincias. Señoría, uno no es más que un simple hiperpollo de un asteroide de provincias. Y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a seguir con el pequeño paréntesis que estábamos haciendo sobre el estudio de la Constitución española. Vamos a hablar de temas que están de actualidad y que tienen relevancia jurídica. Y ustedes me dirán, ¿cuáles? Es lógico que no lo sepan, porque cada día nos encontramos con un tema nuevo, a cual más disparatado, con el que abren los noticieros de televisión y todo el mundo opina sobre el tema sin tener mucha idea. Podemos estar hablando de una crisis diplomática con Marruecos que al parecer nadie esperaba. Oh, sorpresa, nunca hemos tenido crisis diplomáticas con Marruecos y por lo tanto nadie sabe cómo solucionar, ¿no? Gran Rashuli, lo hemos perdido todo. Todo se lo ha llevado el viento, tal como dijiste. Lo hemos perdido todo. ¿Qué importa? ¿No hay en tu vida una sola cosa por la que valga la pena perderlo todo? Podemos hablar de una subida brutal y despiadada de los impuestos camuflada como una inocente modificación de las tarifas eléctricas, aprovechando que ahora todo el mundo va a tener que poner los aires acondicionados, porque evidentemente entramos en verano, y claro, a recaudar vía impuestos. He dicho manos arriba y mirando al suelo. ¡Quita, tío! ¡Quiero sacar dinero! O informes, no sé, ese famoso informe en el que dentro de 30 años quieren que seamos una distopía futurista en la que seamos unas hormiguitas que no tengamos nada y no tengamos intereses más que el que nos digan, pero seamos felices. ¿Qué contestaría si yo le dijera que es usted un fósil, símbolo de una era decadente, por fortuna olvidada? No lo sé. Gracias. O ese informe del Tribunal Supremo sobre la viabilidad o legalidad de los indultos a los condenados por el intento frustrado de secesión de Cataluña. Ese informe, que tiene unas 21 páginas, es muy cortito, pero que a pesar de ello nadie se ha leído, más allá de ese pequeño resumen que hacen de 2 segundos o 3 en los telediarios, ¿no? Y cuando digo nadie, ni siquiera los que hacen ese resumen, porque he tenido ocasión de escuchar y de leer a cierto director de un medio de comunicación hablando, no sé, no voy a decir estupideces, pero no, vamos a ser más suaves, gilipolleces sobre que el Tribunal Supremo entra a discutir sobre la viabilidad política del tema, no sé dónde lo habrá leído. De modo que indultos sí, indultos no. ¿Qué narices es un indulto? ¿Lo sabemos? Vamos a ver. Un indulto, o el derecho de gracia, o la prerrogativa de gracia, era la facultad, la potestad que tenía antiguamente el rey o el poder político para dejar sin efecto una pena impuesta por un tribunal. Y que viene de muy antiguo, no nos vamos a remontar ahora a eras antiguas o a la Roma imperial o incluso republicana, en la que las vestales tenían potestad para indultar a un reo cuando iba camino de su ejecución si se lo encontraba por casualidad por la calle, tenía que jurar que se lo había encontrado por casualidad. Pero para lo que nos importa viene de la Edad Media. La gente piensa que en la Edad Media el rey era todopoderoso, el rey era un poder absoluto, ¿no? Esa mentalidad que viene del Renacimiento, de las monarquías absolutas, piensan que viene de la Edad Media. En realidad, en el feudalismo, en la Edad Media, el rey tenía unos poderes muy limitados. Los poderes del rey estaban limitados por todas partes. Por un lado tenía otros poderes territoriales de sus súbditos que también eran nobles, que tenían poderes sobre sus territorios concretos y a los que no podía ordenar así como así el rey las cosas. Después estaban los fueros de las ciudades libres, los territorios aforados. Estaban las cortes y los parlamentos que se llamaban de una forma u otra en función de los territorios, ¿no? Un rey realmente administraba su propiedad, el reino era su propiedad y administraba su propiedad en aquello que no chocaba con la administración de su propiedad de otros nobles o de ciudades libres y tal, ¿no? ¿Cuál era la prerrogativa que tenía el rey, el poder absoluto que tenía el rey sobre sus súbditos y sobre su reino? Pues el rey era el poder judicial. ¿Por qué? Porque desde tiempos neolíticos el derecho es la prerrogativa de los dioses, es una prerrogativa divina. El rey es rey por la gracia de Dios y por lo tanto a través de él se ejerce su justicia. De hecho, hoy en día los trabajadores de la justicia que se dedican a la defensa de sus clientes se llaman abogados, porque advocan la justicia. Excelencia, debo protestar. Cuando llega la Edad Moderna y esos reyes empiezan a acaparar poder y se convierten, ahora sí, en poderes absolutos, en la monarquía absoluta, pues al igual que todos los poderes, bueno, eso de la monarquía absoluta tiene sus limitaciones, pero vamos a
Vamos a simplificar, vamos a darlo por válido. Pues ahí sí el rey tiene las potestades totales, tanto las ejecutivas como las legislativas, como sigue teniendo las judiciales, y los jueces siguen ejerciendo su justicia en nombre del rey, que la ejerce en nombre de Dios. Por lo tanto, si se condenaba en nombre del rey, pues también se podía descondenar, indultar en nombre del rey. Una potestad daba como consecuencia lógica la otra. Cuando se acaban las monarquías absolutas y se implementa ese control del poder, que es la separación de poderes, un control fundamental, porque a falta de otros controles es el único que puede tener una viabilidad real, los nuevos detentadores del poder ejecutivo no iban a renunciar a algo tan goloso como poder enmendarle la plana a una sentencia judicial. Por supuesto, en todas las democracias y en todos los estados de derecho, el poder ejecutivo tiene absolutamente prohibido inaplicar una sentencia judicial. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues en determinados casos puede hacer desaparecer la condena de una persona. No la condena en sí, puede hacer desaparecer las consecuencias de esa condena, que es el cumplimiento de la pena. Puede extinguir la pena. Y eso es un indulto. ¡No soy compasivo! Por lo tanto, tenemos que un indulto es una facultad discrecional del gobierno. ¿Qué es una facultad discrecional? En primer lugar, no es una facultad arbitraria. Bueno, ¿y eso qué diferencia hay? Una facultad arbitraria es hago lo que me sale de los boletines oficiales. Una facultad arbitraria es hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque mi facultad es hacer lo que yo quiera. Eso es arbitraria. Eso está absolutamente prohibido en todos los estados de derecho. No hay facultades arbitrarias para el gobierno, ni para ningún poder realmente. La facultad discrecional es yo puedo hacerlo o no hacerlo. Es discrecional, yo puedo o no puedo hacerlo, pero tanto si lo hago como si no, tengo que estar sujeto a reglas. Es decir, yo puedo conceder o no conceder el indulto, pero para conceder el indulto tengo que respetar tanto la Constitución como la ley que desarrolla la facultad del Poder Ejecutivo para indultar. No solo eso, sino tengo que explicar por qué lo indulto. ¿Y por qué lo tengo que explicar? Porque ese razonamiento sí puede ser revisable por otro poder, en este caso el judicial. Oiga, yo lo voy a indultar, vale, usted lo puede indultar, pero este razonamiento que me ha dado no es lógico, no es coherente o no es legal. Eso sí lo puede decir un juez. El juez no puede decir, oiga, sí, usted ha aplicado la ley, usted el razonamiento que ha dado es lógico, pero yo considero que no debe indultarlo porque no me cae bien. No, eso no, pero sí puede decir, oiga, usted lo ha indultado, pero el razonamiento que me ha dado es contrario a la ley, o ese razonamiento que me ha dado no es lógico. Para resumir, una facultad arbitraria no es revisable, usted lo hace y punto. Una facultad discrecional está sujeta a revisión y a discusión. Pues un indulto es una facultad discrecional. En segundo lugar, un indulto no es una amnistía. ¿Qué diferencia hay si es lo mismo, no? No. Una amnistía es cuando el gobierno dice, no me gusta la sentencia del juez, la hago desaparecer. No solamente hago desaparecer la pena, hago desaparecer la condena. La amnistía no tiene por qué ser personalizada, puedo decir que es a toda la gente que haya cometido ese delito, o a toda la gente que haya cometido ese delito y además sean pelirrojos, ¿no? Lo que sea, no tengo por qué personalizar. La amnistía está totalmente descartada en cualquier estado de derecho, en cualquier democracia que lo sea de verdad. Pero es que además el indulto está pensado para situaciones excepcionales, atendiendo a la ley, atendiendo a la jurisprudencia que es bastante pacífica, o sea, no hay muchos altibajos, no hay muchas diferencias, y así lo dice el informe del Tribunal Supremo, el indulto está pensado para situaciones en que la condena va en contra de los fines del derecho penal. ¿Cuáles son los fines del derecho penal en España? Pues, según la Constitución española, el único fin legítimo que debe de buscar la pena en caso de un delito es la rehabilitación del delincuente. Es decir, volver a insertar a ese delincuente en la sociedad de modo que no tenga intenciones o que no vuelva a cometer o que no tenga la posibilidad de cometer ese mismo delito de nuevo. ¿Eso qué significa? Pues el delincuente debe de admitir que lo ha hecho mal y debe de arrepentirse y debe de decir, bueno, pues no lo hago mal y debo estar rehabilitado. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo se suele dar el indulto? Pues lo más normal del indulto es en los casos que se dan a veces, debido a que los juicios suelen ser 4 o 5 años después de la comisión del delito. No sé, el clásico delincuente que está enganchado a la droga y comete un atraco, un robo con fuerza en las cosas, debido a su situación de drogadicción, ¿no? O su necesidad o la situación social en la que está en ese momento, ¿no? Pero cuando llega la condena, después de 4 o 5 años, 6 años, ¿no? de tramitación judicial de los hechos, esa persona pues está rehabilitada de las drogas, tiene familia, está trabajando. Evidentemente ese hombre ya está rehabilitado previamente a la condena, pero un juez no puede evitar condenarlo. Oiga, ha cometido ese delito, hay pruebas suficientes para condenarlo, el juez tiene obligación de condenarlo. ¿Pero qué pasa?
que ese hombre entre en prisión va en contra de los fines del derecho penal, porque el fin del derecho penal es la rehabilitación y ese hombre está rehabilitado. Es más, que ese hombre entre en prisión no solamente va en contra de su rehabilitación, porque en la cárcel todo el mundo sabemos lo que pasa y que precisamente no es el mejor sitio para una rehabilitación, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Además, estás causando perjuicios a terceros que no tienen por qué sufrir eso. Oiga, es que esta mujer se casó con este hombre sin saber que era un delincuente, o ya cuando no era un delincuente. Oiga, su hijo nació después de que este hombre ya estuviera rehabilitado. Estás penando a personas por situaciones que ellos no sufrieron, no provocaron y no tuvieron que consentir o no tuvieron que vivir, ¿no? Pues para ese tipo de situaciones está pensado el indulto. Pero ¿qué pasa? Que es muy goloso usar una potestad tan potente y tan poderosa, un poder tan grande en beneficio político del gobierno de turno. Para evitar eso, el indulto se regula. Se dice cómo se debe de producir el indulto y en qué caso se debe de producir el indulto. Y en este caso tenemos la ley de 18 de junio de 1870, que ya ha llovido desde entonces, y la Constitución española. La Constitución dice, y lo voy a leer por si me equivoco en algo, en el artículo 62 de la Constitución, corresponde al rey, la letra I, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Estos indultos generales son las amnistías. Un indulto general es indultar de todas sus penas, o de algunas penas, a un grupo de gente de forma no individualizada, es decir, a todo el mundo que haya cometido este delito o a todos los pakistaníes que puedan caminar a la pata coja y hablen chino y además hayan cometido un delito de malversación de fondos públicos. Eso es un indulto general, está prohibido, es una amnistía. Pero dice más, en el artículo 102, y esto es un punto importante que dice el Tribunal Supremo, la Constitución prohíbe al gobierno autoindultarse. Un gobierno no puede indultarse a sí mismo, no puede indultar a los miembros de su gobierno, a sus miembros, de un delito en el que hayan sido condenados. Esto es muy interesante porque dice el Tribunal Supremo que el concepto de gobierno en España es el concepto de poder ejecutivo, y que el gobierno de una comunidad autónoma sigue siendo poder ejecutivo. Es decir, no podemos hacer una distinción entre el poder ejecutivo, habla solo del poder ejecutivo estatal, no del poder ejecutivo regional, no. Tan poder ejecutivo es el gobierno de España como el gobierno de Murcia, el gobierno de Cataluña o el gobierno de Melilla. Por lo tanto, indultar a miembros del gobierno de una comunidad autónoma, y no estamos hablando solo de consejeros, sino que existen leyes en las que dicen qué cargos se consideran miembros de un gobierno, tanto nacional como de comunidad autónoma, sería un autoindulto. Es decir, un gobierno, el Poder Ejecutivo, indultando miembros del Poder Ejecutivo. Dice más el informe del Tribunal Supremo, y es bastante interesante, dice que la estabilidad del gobierno de la nación depende del apoyo de los partidos a los que pertenecen esas personas a las que el gobierno pretende indultar. Por lo tanto, no solamente el Poder Ejecutivo pretendería indultar a miembros del Poder Ejecutivo regional, sino que además el Poder Ejecutivo pretendería salvarse a sí mismo mediante el indulto a personas que lo apoyan. Y eso sería dudosamente legal y dudosamente coherente con la prohibición del autoindulto que se recoge en la Constitución española. Pero ese argumento del Tribunal Supremo no es el más importante. El más importante, a mi entender, que es en el que más se para, es que, según la ley del indulto, la de 1870, el indulto debe solicitarlo alguien, no puede salir del propio gobierno. Y el indulto debe de solicitarse, no hace falta que sea el mismo condenado, puede ser cualquiera, pero debe de solicitarse de forma individualizada. Y eso es fundamental, porque el indulto tanto tiene que solicitarse como concederse de forma individualizada. Esa situación en la que cumplir la pena iría en contra de los fines del derecho penal debe de estudiarse persona por persona de forma individualizada, caso por caso. Y en este caso, nadie de los que ha pedido el indulto lo hace individualizada. Todos lo hacen como si todos los condenados fueran un colectivo homogéneo y difuso. Y eso va en contra de las normas por las que se puede conceder un indulto. Esto es fundamental. Oiga, es que yo creo que todos los casos van en contra de... No, vamos a ver. Dígame usted en cada caso por qué. Eso es fundamental, lo dice la ley, no lo dice el Tribunal Supremo porque se lo saque de la manga. Es que es así, los indultos son así. Y sin embargo, en este caso todo el mundo pide el indulto de los presos del proceso. Porque sí, porque son todos iguales. No, oiga, es que eso no funciona así. Pero más importante, en las solicitudes del indulto, las motivaciones no son porque se cause un perjuicio a los fines del derecho penal, en ese caso concreto, no. En todas las solicitudes del indulto, según dice el Tribunal Supremo, en todas esas solicitudes lo que se hace es intentar enmendar la plana a la condena. Oiga, vamos a ver, no. En un indulto hay una condena previa y nadie discute esa condena, porque esto no es una amnistía, es un indulto. Usted no me puede decir que la sentencia es injusta, usted no me puede decir que la sentencia es contraria a la ley,
porque el indulto no es una especie de recurso de alzada o un recurso de apelación sobre un recurso de apelación a esa sentencia. No, ya hemos visto para lo que sirve un indulto, hacer desaparecer el cumplimiento de la pena. Ya no tiene que cumplir la pena, por esa serie de motivos que hemos visto antes, pero no es una revisión de la sentencia. Oiga, usted no me puede pedir un indulto si desde el principio no me está admitiendo los hechos y me está admitiendo la condena. Si usted me está discutiendo esa condena, no me está pidiendo un indulto. Después el Tribunal Supremo, aunque dice que no entra, dice una cosa interesante. Dice que la condena a estas personas evidentemente no fue por ejercer un derecho. Ni siquiera fue por excederse en ejercer un derecho. La condena fue, y leo textualmente, por ser autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional y a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de ciudadanos. No se les condenó por ejercer un derecho, ni siquiera por excederse en ejercer un derecho, se les condenó por haber cometido un delito. Si usted en primer lugar no me admite que ha sido condenado por cometer un delito, usted no está arrepentido, por lo tanto no procede el indulto, porque el arrepentimiento es una de las premisas de la reinserción. Y Ernst Janning ha dicho que es culpable. No hay duda de que él se siente culpable. Cometió un grave error al contemporizar con el movimiento nazi en la esperanza de que beneficiaría al país. Y la reinserción es el fin básico, en nuestro caso el único fin constitucional, de la condena penal. Y si ese fin no es vulnerado, pues tiene que cumplirse la condena. Por lo tanto, no hay arrepentimiento, ni hay razones de utilidad social y justicia social, que dice la ley de 1870. Y que le venga bien al gobierno no es una razón de utilidad social o justicia social. Es decir, la utilidad política no entra dentro de esos conceptos. Y el Tribunal Supremo concluye que nadie tampoco explica cuál es la utilidad o las razones o los motivos personales de cada uno de los que solicitan el indulto, con lo cual no se puede hacer de una forma generalizada como una colectividad difusa. Al respecto dice el Tribunal Supremo de una forma bastante coherente. La pena es siempre individualizada, pero los solicitantes del indulto y la autoridad penitenciaria parecen elaborar una colectividad difusa y homogénea, los presos del proceso, equivocada y perturbadora forma de concebir la responsabilidad penal. Que no estamos en tiempos de la redacción de la Biblia, no estamos en la China imperial, no estamos en la Edad del Bronce. La responsabilidad penal es individualizada del quien comete el delito, no de ningún colectivo. El delincuente es el delincuente, el condenado es el condenado, la víctima es la víctima. No estamos hablando de colectividades. La responsabilidad es de cada persona, de quien comete el acto o de quien sufre el acto. En fin, el informe del Tribunal Supremo es muy interesante, yo se lo recomiendo, son 21 páginas, muy sencillas de leer y muy claritas. No están llenas de párrafos farragosos, no, son muy sencillas y muy claritas y se los recomiendo, de verdad. Es una lectura bastante interesante y bastante esclarecedora. Bueno, y después nos encontramos con ocurrencias, los clásicos globos sonda, las ideas que van saliendo en los medios oficialistas, ¿no? Afines al gobierno, adictos a pesebrados, adictos al dinero que va saliendo de los fondos públicos, ¿no? Y nos dicen, bueno, va a ser un indulto, pero va a ser revocable. Si se portan mal, van a tener que ir otra vez a prisión. No, vamos a ver. Si es revocable, no es un indulto. El indulto extingue la pena. Ya no existe la pena. Ha habido una condena, pero ya no tiene que cumplir la pena. Si es revocable, no es un indulto, es un beneficio penitenciario. Y los beneficios penitenciarios sí están totalmente regulados en la ley. No puede ejercerlos un poder ejecutivo como le dé la gana. Oiga, yo es que le voy a dar un permiso penitenciario. Oiga, yo es que le voy a hacer la suspensión de la condena. Oiga, para suspender la condena existen unos requisitos. Y eso no es un indulto. Pero bueno, la gente traga porque quiere tragar. No va a ser verdad si lo dice el gobierno. No va a ser verdad si lo dice la televisión. Pues para eso estoy haciendo yo estos vídeos. Para que ustedes, si no se leen la ley, que yo se los recomiendo, de verdad, no pasa nada. A nadie le ha dado un infarto por leerse una ley o por leerse una sentencia o por leerse un informe. Pero por lo menos que, hombre, tengan un poquito de conocimiento de lo que dice esa ley, ¿no? Para que no le tomen el pelo, básicamente. Bueno, y como el informe del Tribunal Supremo no lo hace, por mucho que haya cierto director de cierto medio de comunicación que diga que sí, que evidentemente no se ha leído el informe, o si se lo ha leído quiere no expresar toda la verdad para manipular la opinión pública hacia una determinada postura, que también puede ser. No digo yo que sea, no voy a ser yo mal pensado. Dios me libre, faltaría más. Pero bueno, como el resto de consideraciones sobre el indulto ya exceden el tema legal, el tema jurídico, el tema de derecho y entran en el plano político, ya no me voy a meter en este vídeo sobre el tema. Sobre ello tengo un pequeño articulillo publicado en Desde el Exilio del día 3 de junio, de este 3 de junio,
sobre el que hablo de algún aspecto muy concreto de esas consideraciones políticas. Si quieren ustedes leerlo, ahí sí que no entro en temas jurídicos, sino en temas políticos. Y este vídeo, pues de momento ha llegado hasta aquí. Espero que les haya resultado interesante. Si les ha gustado, denle un me gusta. Se pueden ustedes suscribir a mi canal de vídeo. Si no les ha gustado, háganmelo también saber, que puedo mejorar. Si lo que no les ha gustado es la ley, mira, ya ahí ya no puedo hacer nada. Y si no le gusta el gobierno, pues únese al club y póngase la cola. Este gobierno o el gobierno en general, el concepto de gobierno en general, que sobre el tema no voy a entrar. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincia. Esto ha sido No hay Derecho y nos volveremos a ver en el siguiente vídeo.